El Manchester City fue fundado un 23 de noviembre de 1880 bajo el nombre de St. Mark's. Su denominación final tal y como la conocemos hoy en día se produjo un 16 de abril de 1894. El City, hoy en día, es considerado uno de los grandes de Inglaterra y Europa. Sin embargo, esto es algo novedoso ya que en épocas pasadas el conjunto Citizen no era uno de los equipos punteros del fútbol inglés. Historia. Los inicios del City. Antes de ser conocido como es hoy en día, el club Citizen tuvo dos nombres. El primero de ellos fue el St. Mark's, nombre con el que comenzó la historia del conjunto de Manchester. Bajo ese nombre jugarían durante 7 años, pasando a llamarse Ardwick Association Football Club en el año 1887. Otros 7 años disputarían bajo ese título, pasando a ser definitivamente el Manchester City un 16 de abril de 1894. El primer estadio en la historia del club fue Eder Road, siguiéndole Main Road y el Etihad Stadium. Su primera temporada en la máxima división del fútbol inglés se produciría en la temporada 1898-1899. El City estaría durante 4 años en la primera división inglesa, produciéndose el primer descenso de su historia en la temporada 1901-1902. Su paso por segunda división sería efímero, ya que en la primera temporada en la segunda categoría del fútbol inglés conseguirían ascender de nuevo a primera. El primer título oficial de la historia del Manchester City y hasta entonces su mejor temporada en liga se produjo en el año 1904. Los de Manchester estuvieron a punto de conquistar la liga, pero terminar segundos. Por su parte, consiguieron alzarse con el trofeo de la FA Cup tras vencer al Bolton por 1-0 en una final disputada en el sur de Londres con gol de Billy Meredith. En la temporada 1908-1909, el City volvería a descender, y de nuevo, una temporada en segunda les fue suficiente para regresar a la máxima división del fútbol inglés. En el año 1920, el Manchester City vivió uno de los episodios más grises de su historia. Su estadio hasta entonces, Eder Road, sufrió un incendio en su grada principal. Esta situación obligó al club Citizen a trasladarse a Main Road en el año 1923. La primera liga del Manchester City. Tras 2 años en segunda, de 1926 a 1928, el Manchester City regresaría a Primera División para vivir una época bastante buena en lo que a resultados y títulos se refiere. En los años 30, el club de Manchester conseguiría su segunda FA Cup. En el año 1933, el City tuvo su primera oportunidad de volver a alzarse con la FA Cup, pero cayó derrotado en la final frente al Everton por 3-0 con goles de Jimmy Stein, Dixie Dean y James Dunn. Tan solo un año después llegaría una nueva oportunidad para el City. El conjunto de Manchester volvería a llegar a una final de FA Cup, y esta vez su rival sería el Portsmouth. Esta vez el resultado les favoreció, consiguiendo así su segundo título y su segunda FA Cup de su historia. El City venció por 2-1 al Portsmouth con un doblete en los minutos finales de Fred Tilson. Sin embargo, esto no sería su única conquista de la época. En la temporada 1936-1937, el Man City conseguiría su primer título de liga de su historia. Con Wilf Wild a los mandos del equipo, los de Manchester terminarían la liga con 57 puntos. El sistema de puntuación de aquella época otorgaba 2 puntos por victoria y no 3 como actualmente, 3 por encima del Charlton Athletic, que terminaría segundo. Ese mismo año, el City conquistaría otro título. Los de Manchester se harían con la primera de las 6 Community Shield que tiene. Vencerían por 2-0 al Sunderland, campeón de la FA Cup, con goles de Alec Eard y Peter Doherty. No obstante, no todo sería de color de rosa para el City. Una temporada después de ganar la Liga y la Community Shield,
el equipo de Manchester volvería a descender a segunda división donde estaría 9 temporadas. Joe Mercer al rescate. El Manchester City vivió unos años de incertidumbre en los que parecía un equipo ascensor que no conseguía asentarse en la máxima división del fútbol inglés. Sin embargo, en esta montaña rusa en la que estaba inmerso el cuadro de Manchester, llegaría la tercera FA Cup de la historia del club. Al igual que en los años 33 y 34, el City dispondría de 2 finales consecutivas, perdiendo la primera de ellas frente al Newcastle United por 3-1 y ganando la segunda de ellas por 3-1 frente al Birmingham City gracias a los tantos de Joe Hayes, Jack Dixon y Bobby Johnstone. Una de las épocas más brillantes del club, obviando la actual, estaba por llegar. El desembarco de Joe Mercer en el año 1965 supuso un aire fresco y dotó al club de una de sus mejores épocas. En su primera temporada al frente del City consiguió ascender al equipo y apenas 2 años en primera división le sirvieron para dar al club el segundo título liguero de su historia en una última jornada de infarto. El Manchester United llegaba como líder con un punto de ventaja sobre Manchester City y Liverpool. La suerte sonrió al equipo de Mercer que venció al Newcastle United por 3-4 y aprovechó los pinchazos de United y Liverpool frente a Sunderland y Stoke City respectivamente para alzarse con el campeonato. Un año después de conquistar la liga, el City ganó la cuarta FA Cup de su historia tras vencer por 1-0 a Leicester City con gol de Neil Young. El triunfo en FA Cup le permitió al City disputar la Recopa de Europa en la temporada 1969-1970. Los de Mercer consiguieron vencer al Gornik Zabrze por 2-1 en la final con goles de Neil Young y Francis Le conquistando así su primer y único título europeo. Esto no terminaría aquí, ya que en esta misma temporada el City conseguiría la primera Copa de la Liga de su historia. El episodio más gris y la llegada del jeque. Joe Mercer abandonó el club en el año 1971. Tras esto, el equipo vivió una época bastante gris, con tan solo una Copa de la Liga en el año 1976. Sin embargo, el episodio más gris de la historia del club aún estaba por llegar. En el año 1996 el City descendió a Segunda División, y 2 años después, en 1998, el equipo de Manchester descendió hasta la Tercera División de Inglaterra. Sin embargo, este periplo en tercera duraría poco, ya que con 2 ascensos consecutivos el equipo volvería a la máxima división del fútbol inglés. No obstante, este ascenso tan rápido se vio compensado por un descenso a Segunda División en la temporada 2000-2001 y un posterior ascenso a Premier League donde permanece hasta la actualidad. La llegada de Mansour en 2008 dio un aire ganador al equipo de Manchester. Fichajes millonarios que han hecho, que en los últimos años el City, se convierta en uno de los mejores equipos de Europa y de Inglaterra. Desde 2011 hasta la actualidad, el City acumula 4 Premier League, 2 FA Cup, 5 Copas de la Liga y 3 Community Shield. Además, fue el primer equipo en conquistar los 4 títulos de Inglaterra en el mismo año, Premier League, FA Cup, Copa de la Liga y Community Shield. Jugadores destacados. El máximo goleador de la historia del City es Sergio Agüero. El jugador argentino acumula 254 goles desde 2011 y aventaja en 77 goles al segundo que es Eric Brook. Completa el top -3 de goleadores Tommy Johnson con 166 dianas. En el apartado de partidos disputados, el top -3 está formado por Alan Oakes, 676, Joe Corrigan, 604, y Mike Doyle, 565. Eso es todo por el video de hoy. No olvides suscribirte y ver los videos anteriores. Hasta la próxima.